nuestro segundo invitado. Vamos a ponerlo en pantalla al sociólogo David Chávez, analista político. Con él vamos a hablar sobre el año preelectoral para las elecciones seccionales y Consejo de Participación Ciudadana que se nos avecina y que estamos viviéndolo ya y que de a poco se están moviendo pues las piezas. ¿Cómo está, mi estimado David? Gracias por aceptar este diálogo aquí en Ecuador en directo. Bienvenido. Jaime, muy bien y muy agradecido por la invitación. Es un gusto estar en Ecuador en directo. Gracias a usted por acompañarnos, sociólogo. A ver, sociólogo, justamente estamos casi que empezando el año y es un año preelectoral, pues tenemos que ir viendo cuáles son los cuadros que de alguna manera se están moviendo para las próximas elecciones. ¿Cuáles serían tal vez los movimientos o partidos políticos que podrían liderar pues las elecciones seccionales para el 2023? ¿Cuál es su análisis de todo lo que podemos ver para el próximo año electoral? Bueno, aún el panorama no es suficientemente claro, ¿no? Hay, creo yo, desde hace unos años un proceso de recomposición del campo político local muy fuerte y solamente en la elección y ya durante la campaña podremos ir viendo con mayor claridad. Lo que yo diría es que hay que tener como punto de partida que ha ocurrido una especie de implosión política nacional de los partidos y los movimientos políticos. Su rol en la asamblea, su rol en la política nacional, me parece que ha generado una enorme inconformidad, una muy extendida inconformidad en la ciudadanía con los partidos y los movimientos políticos, y creo que eso es lo que va a marcar las elecciones locales, que suelen comportarse de modo distinto a las elecciones nacionales. Pero en esta ocasión creo que esa conexión va a ser más fuerte, lo viene siendo desde hace un tiempo para acá. Y creo que la marca de eso es sobre todo todos los graves hechos políticos que hemos tenido que vivir desde la última elección seccional, ¿no? Lo que ha ocurrido durante estos años en el país es de una densidad política, es como si se hubiera condensado el conflicto político en un nivel muy alto en estos últimos años. Y creo que eso va a marcar las coordenadas de la próxima elección. Entonces me parece que la pregunta por ahí es si los actores que resultaron ganadores de la elección de 2019, que fueron fundamentalmente en gobiernos locales del Partido Social Cristiano, el Pachacuti, con mucha menor posibilidad de revolución ciudadana, con resultados un poco menos favorables, digámoslo así, pero creo que la evaluación que hay que hacer ahora, y creo que los elementos no son suficientes todavía, es cuál será el lugar de esos actores en la nueva elección seccional. Y me temo que no será el mismo, me temo que el predominio que tuvieron en 2019 no será igual, y creo que hay un amplio espacio para que outsiders, oportunistas de la política, demagogos, aprovechen el enorme vacío político y ocupen esos espacios. Sociólogo, ¿usted no cree que Sociólogo, ¿usted no la cree que pandemia la tal vez no pandemia les va a dar la tal vez no les va... oportunidad a muchos de los que están ejerciendo un cargo de alcaldes, prefectos para una posible reelección? Porque recordemos que la pandemia como que está sepultando a algunos políticos también, porque no ha habido los recursos, se ha dificultado hacer muchas obras que tal vez prometieron. Bueno, sí, eso es evidente a nivel nacional, por ejemplo, y a nivel mundial, quiero decir. Es decir, en las elecciones nacionales es evidente que casi ningún presidente que estuvo a cargo de la pandemia ha sido reelecto. En las elecciones que al menos hemos podido ver, y sin reducir las causas, que son muy heterogéneas, por supuesto, pero solo a la crisis de la pandemia, pero es evidente que ahí hay una afectación muy fuerte. No sé si el impacto de eso será igual a nivel de los gobiernos locales. Mi impresión es que no va a ser de la misma dimensión, porque además, en algunas circunstancias, los gobiernos locales respondieron con una mayor agilidad que los gobiernos nacionales. Creo que ahí lo que los ciudadanos y ciudadanas van a evaluar mucho es precisamente cuál fue la capacidad de gestión que el gobierno local tuvo, entendiendo los límites de la gestión del gobierno local. Entonces me parece que la decisión de los electores será más compleja en ese sentido. Eh, Uno puede ver que en el caso, por citar un ejemplo, en el caso de Quito, en el momento inicial de la pandemia, por ejemplo, Yunda tenía un alto grado de aceptación precisamente por haber respondido
con cierta rapidez. Luego ya sabemos en qué derivó esa historia y en todo lo que Ujú. terminó, pero digamos que no habría ocurrido la segunda parte de esa historia y Yunda se quedaba con ese nivel de aceptación y mantenía una gestión medianamente aceptable de la pandemia. Era muy probable que no resulte golpeado como un eventual candidato. Estamos en el plano ya de la total ciencia ficción, sabemos que eso ya no va a ocurrir, pero me parece que en cada nivel local la reflexión que habrá que hacer es detalladamente ver cuál fue la respuesta que los gobiernos locales dieron a eso. Pero el otro nivel es que indudablemente, como he dicho, desde unos años para acá, eso no era habitual en la política ecuatoriana, pero ahora sí. La elección local está muy atravesada por el debate nacional y las posiciones ideológico-políticas, que también van a pesar mucho. Por poner un ejemplo, la prefecta Paola Pavón, a quien acaba de entrevistar en un plano absolutamente objetivo, sin tratar de tomar partido ni por uno ni por otro lado. Si uno evalúa la capacidad de gestión, lo que se ha hecho durante su prefectura, uno puede decir que es una buena gestión de esa prefectura, pero el impulso del odio anticorreísta, de este fanatismo anticorreísta que en Quito tiene un asidero enorme, sencillamente hace que su buena gestión con mucha seguridad no vaya a tener ningún efecto en los candidatos de la Revolución Ciudadana, ¿no? Que entiendo que no será ella, por lo que entiendo no va a ir a la reelección, pero en los candidatos de su partido es muy probable que ese odio, más allá de la buena gestión que ha hecho, más bien será ese factor el que pese, ¿no? Entonces me parece que esta combinación entre la gestión local y los conflictos políticos nacionales van a incidir mucho en cómo decidan los ciudadanos y las ciudadanas. Correcto. ¿Y qué va a pasar con Guarderas? Porque Guarderas, entendemos, tiene poco tiempo en el municipio. Seguramente se apunta a una reelección, a pesar de que en este corto tiempo que él lleva dentro de la alcaldía de Quito, pues ese espacio ha sido bastante cuestionado por cómo se ha manejado el tema económico del municipio. En poco tiempo él ejecutó más de 500 millones de dólares en supuestas obras o transfirió 515 millones de dólares a las empresas públicas municipales, pero que de alguna manera eso todavía no han podido hacer ni siquiera las obras que necesita Quito. Bueno, si Guarderas pensaría en una reelección, yo le aconsejaría buscar un psicólogo o alguna cosa parecida. Guarderas muy difícilmente va a tener algún tipo de apoyo luego de la pésima gestión que ha hecho en la alcaldía. Eh, yo creo que además eso depende mucho, volviendo sobre este vínculo con la política nacional, depende mucho de si los sectores de la derecha en Quito lo van a apoyar. Y ahí creo que además tiene otro obstáculo. Va a ser muy difícil que lo apoyen. Lo apoyaron para que llegue a la alcaldía, ¿no? Los diversos sectores de la derecha, ¿no? Las élites económicas, las élites políticas, las élites mediáticas, cerraron filas en su campaña anti-Yunda para poder facilitarle la posibilidad de llegar a la alcaldía. Basta ver la deplorable, la vergonzosa gestión frente a la tragedia que Quito ha vivido la semana pasada para saber que muy difícilmente va a poder tener algún nivel de apoyo. Sin embargo, creo que Borderas puede funcionar a la derecha como una especie de Lenin Moreno, es decir, desmarcarse de él, utilizarlo como un espantajo político del que hay que librarse, parte de toda. O sea, a mí no me extrañaría que en medio de la campaña digan que Guarderas es correísta, por ejemplo. Y creo que van a apuntar a otro candidato, ¿no? Ahora, lo deseable, Jaime, por la grave situación que Quito viene viviendo desde hace ya 10 años casi, es decir, de haber sido un municipio que tenía políticas de largo plazo, de planes de largo plazo, que medianamente, a pesar de que los alcaldes cambiaban, se mantenía cierto nivel de eficiencia y de trabajo en el municipio. Tenemos ahora un municipio absolutamente inoperante, destruido, desinstitucionalizado, con una incapacidad de gestión impresionante. Lo deseable sería que más allá de si viene de la izquierda o la derecha, cualquiera de esos sectores propongan candidatos que realmente puedan resolver la grave crisis del municipio. Y me parece que también del lado de los electores debería haber una decisión responsable, porque a Quito ya le ha costado caro el tomar decisiones irresponsables en términos políticos, ¿no?
Yo recuerdo mucho, muy parecido a lo que ocurrió en la última elección presidencial, el primer experimento de lo que ocurrió en la última elección presidencial en el Ecuador fue lo que ocurrió en Quito con Rodas. No olvidemos que el mismo consultor que diseñó las estrategias de Lazo fue el que diseñó las estrategias de Rodas. Y el argumento era el mismo. Estábamos cansados de la gestión municipal, supuestamente de una gestión municipal con más controles, más ordenada, y había que ponerse light, digamos, ¿no? Había que ser más cool, y para eso estaba Rodas, que era alguien que ni conocía la ciudad, como dijo el propio consultor aquel. Entonces, el proceso de deterioro institucional que desde ahí en adelante ha tenido la alcaldía es demasiado grave. Y lo ideal sería que, insisto, más allá inclusive del conflicto político ideológico que en Quito además está tan condensado, se pueda tener un consenso en torno a un candidato de la derecha o de la izquierda, pero que conozca la ciudad, que tenga posibilidades de superar el fanatismo político y entrar en procesos de diálogo con los distintos sectores políticos para sacar adelante la ciudad. Pero eso es lo deseable. Honestamente veo poco probable que eso ocurra en Quito por el alto grado de conflicto que hay en torno a la ciudad. Y como decía, creo que más bien yo veo muy difícil, porque Guarderas podría lanzarse a candidato exclusivamente como candidato a la derecha, pero veo muy difícil que la derecha lo vaya a apoyar. Seguramente están pensando en algún otro nombre, que además hay que tener en cuenta un factor muy importante. Yo pienso que el gobierno va a poner todas sus cartas en el candidato a la alcaldía de Quito. Todos sabemos que la base fuerte, el bastión, creo, y es Sociólogo, ¿usted no cree que si no le quitan los derechos de políticos a Yunda, Yunda podría ir a una reelección y podría volver a ganar? A ver, siempre es difícil tratar de hacer este tipo de predicciones, pero mi impresión inicial es que es difícil para Yunda apostar a una nueva candidatura. Creo que al final de cuentas se deterioró mucho, me parece que cometió gravísimos errores. Yo tengo que decir que, en mi opinión personal, Yunda nunca fue santo de mi devoción, digamos, nunca apoyé abiertamente su gestión, siempre me generó dudas. Pero ese primer momento de su alcaldía fue un momento interesante. Fue un equipo bastante bueno para llevar adelante la gestión. Y luego se fue deteriorando muy aceleradamente su gestión. También hay que decirlo, y creo que hay que separar aguas. No fue solo su mala gestión, también fue el ataque del que fue objeto de parte de las élites quiteñas, ¿no? Y me parece que esa combinación fue terrible, pero creo que también cometió gravísimos errores, el lío con su hijo, bueno, en fin, que al final de cuentas afectaron muchísimo su gestión. Entonces me parece que en la imagen que puede tener y en el grado de legitimidad que puede tener en Quito, eso le afectó muchísimo su imagen. Me parece que es difícil que él pueda volver a recuperar algo de la imagen que tuvo. No hay que perder de vista que de todos modos él fue un alcalde que ganó con muy poca votación, con un 20%, apenas con un punto porcentual y algo encima de la candidata que estaba inmediatamente detrás de sí, ¿no? Me parece que además, claro, Yunda es parte de ese recuerdo de los malos alcaldes que hemos tenido, ¿no? Entonces, creo que es muy difícil revertir esa imagen. Es muy difícil y no veo que pudiera tener muchas posibilidades. Sin embargo, en política suelen ocurrir cosas extrañas. ¿Quién sabe? Y si de alguna manera lograr revertir la mala imagen con la que salió, podría tener alguna oportunidad, pero esa me parece la probabilidad menor. Entre ellas, vamos a hablar de la ciudad de Guayaquil, el puerto principal. ¿Usted cree que el Partido Social Cristiano puede seguir liderando la administración municipal de acá de Guayaquil, que se han incrementado presupuestos para la parte administrativa, contratos que antes se pagaban 9, 8 millones de dólares, ahora casi que se han triplicado? ¿Cómo ve usted la situación acá en el puerto principal? Se me fue la Por señal una de audio. razón. Ahí está. Ahí estamos. Ah, listo. No, decía, es una situación compleja porque hay de alguna manera una paradoja, me parece, en Guayaquil, que se ha visto evidente, se ha hecho evidente, perdón, con la alcaldía de Cintia Viteri. Es como que ya los socialcristianos no tienen
impacto y la legitimidad que pudieron haber tenido antes, especialmente con la alcaldía de Febres Cordero, en menor medida con la de Nebot, pero también en un nivel muy alto y demás. Pero sin embargo hay un enorme vacío político de representación en el resto del espectro político. Es decir, los socialcristianos todavía están muy adelante en la carrera y me parece que el resto de actores políticos la tienen muy difícil para poder remontar la legitimidad que los socialcristianos tienen. Eh, Creo que el socialcristianismo nos llega todavía a una situación de crisis grave de representación y de manejo de la alcaldía, semejante a la de Quito, por ejemplo, como para que la gente descrea del Partido Social Cristiano. Le ha tenido, la gente de Guayaquil ha apostado por el Partido Social Cristiano por décadas. Y creo que ahora quizá va a primar más que una aceptación afirmativa de la presencia de los social cristianos en la alcaldía, quizá ahora va a primar más una lógica de mal menor, pero es muy posible que eso termine favoreciendo a los socialcristianos. Yo supondría, más que porque los socialcristianos apuesten a esa imagen, me parece que sería efecto de que no tienen otros liderazgos. Me parece que lo más probable es que Cynthia Viteri apueste a la reelección. Pero habría que ver cuál es el impacto que ella puede tener por sí sola luego de esta cuestionada alcaldía, efectivamente. Eh, Quizá no llegue a los niveles ni de su propia votación en la elección anterior, pero hasta donde he podido ver las cifras de apoyo que tiene Cynthia Viteri post pandemia, post contratos para limpiar, barrer las calles y todo lo demás siguen siendo altos. Entonces, me parece que ahí además se cumple esto de la confianza, porque Guayaquil eso ha operado así por larga data, ¿no? Esto de la confianza que tienen los ciudadanos en sus gobiernos locales. Entonces, creo que los socialcristianos en general lograron manejar muy bien eso, el de mantener ahí su legitimidad, y me parece que todavía les queda capital político. Seguramente lo que vamos a ver en la elección siguiente es un deterioro de ese capital, pero eso no querrá decir que ya lo perdieron todo. Me parece que siguen teniendo un apoyo importante en Guayaquil y sobre todo eso se consolida precisamente por este hecho de que de alguna manera son una fuerza incontestable en Guayaquil, ¿no? El correísmo, que podría ser una fuerza política capaz de disputar ese espacio, me parece que está atravesando sus propias crisis a nivel nacional y demás. Me parece que hay cierta dificultad en consolidar una estrategia, tanto en lo nacional como en lo local. Entonces no veo mayores posibilidades como para que esa fuerza política pueda disputar el espacio de la alcaldía. De todas maneras, creo que el correísmo tiene posibilidades, si no de ganar, al menos de convertirse en un contendor más, con un peso más significativo, pero mucho dependerá de que logren resolver su situación de crisis, armar mejores estrategias. Si eso no ocurre, el socialcristianismo tiene la posibilidad de seguir reinando en un espacio vacío de la política, a pesar de que están dando signos claros de que empieza a notarse ciertos indicios de lo que podría ser una decadencia de su hegemonía en Guayaquil, ¿no? Sabemos que la relación Sabemos que la entre relación la entre alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, y el ex alcalde Jaime Nebot, que es el líder del Partido Social Cristiano, no es tan buena en estos momentos. Por allí se habla que podría ser que Cynthia vaya como candidata de Creo y tal vez el Partido Social Cristiano saque otro candidato. Podría ser Otto Sonnenholzer u otro cuadro político de acá de Guayaquil. ¿Cómo sería ahí tal vez esa elección si es que van de esa manera divididos? Dos candidatos de derecha, tal vez le abrirían el camino a un candidato que podría poner el correísmo. Si eso ocurriría, sí, muy probablemente. Aunque, bueno, no quiero ir categórico con esto porque habría que analizar con más detalle el comportamiento electoral local. Pero si uno tiene en cuenta lo nacional, el grueso de la votación de Lazo en la última elección presidencial parece, a los indicios, al analizar los datos, parece provenir en Guayaquil y en Guayaquil, sobre todo en Guayaquil, principalmente de la fuerza social cristiana. Lazo va solo, creo que no tiene mucho espacio, claramente fragmentaría la votación de la
de la derecha. No había oído el rumor que acaba de contar usted, Jaime, pero me parece sumamente interesante. O sea, esta posibilidad de que Viteri, además, a pesar de las peleas que ha tenido últimamente con el gobierno, termine yendo con Creo, sería un escenario muy interesante, pero indudablemente, aunque quizá no puedan, insisto, disputar totalmente la hegemonía del Partido Social Cristiano, si es que hay una fractura y Creo pone un candidato o candidata medianamente fuerte, podría restarle al menos cierta parte del electorado a los socialcristianos y efectivamente se podría abrir una puerta para que con un buen candidato, con una buena estrategia, con una sólida estrategia, el correísmo pueda obtener mejor resultado electoral y quizás hasta ganar la elección en Guayaquil. Una fragmentación de la derecha sí podría afectar seriamente al Partido Social Cristiano porque, insisto, si eso ocurre, estaríamos empezando a llenar ese vacío político en medio del cual el socialcristianismo ha reinado durante los últimos 30 años de Guayaquil. Es decir, venimos de 3 décadas en las que no han tenido una fuerza política capaz de hacerle competencia electoral y competencia política en la ciudad, ni el correísmo en su mejor momento, ¿no? Es decir, lo que el correísmo logró en su mejor momento en elecciones locales fue bastante modesto en relación a la fuerza del Partido Social Cristiano. Pero esta división, si es que ocurriría una división al interior del socialcristianismo, bueno, que no sería una división, es difícil que partido se divida, pero si un liderazgo como el de Viteri se va y se va a otro partido, eso sí dividiría al electorado y eso tendría efectos, me parece que importantes sobre la legitimidad y el apoyo electoral de los socialcristianos en Guayaquil. Pero también se habla de que Jaime Nebot iría a la prefectura del Guayas. Eso fortalecería al candidato o candidata que ponga el Partido Social Cristiano en Guayaquil. Sí, en parte, pero Se nos fue la señal, algo pasó. Esperemos retomar el diálogo con el sociólogo David Chávez. Me parece interesante el análisis que está haciendo en temas políticos en Guayaquil y ya lo hizo en la capital, lo de la capital de la República. Me parece muy interesante conocer el criterio de una persona que estudia los temas políticos, como el sociólogo David Chávez. ¿Me confirma si retoma la señal para poder continuar esta entrevista? Gracias a todas las personas que nos están escribiendo a nuestro chat, tanto en YouTube como en Facebook. Saludamos a Patricio González, dice, los guayaquileños votan por el PSC por una total desidia de sus habitantes con su ciudad. Enrique Moscoso dice, buenos días, ojalá con esto se preocupen con responsabilidad todas estas autoridades pasadas y actuales que poco y nada les interesa. Gracias a Enrique Moscoso también que nos está escribiendo. Vamos a retomar nuevamente la señal con el sociólogo David Chávez. Lamentable que se nos va a veces la señal. Estaba en la respuesta justamente de la pregunta que le hacía, donde Jaime Nebot podría ser un candidato a prefecto de la provincia del Guayas. sí, bueno, había escuchado también esa posibilidad en algún momento, pero tengo mis dudas de que eso sea posible. Habría que ver. Sobre todo porque creo que Nebot está en el momento en el momento de su vida política, de su vida personal, en el que seguramente estará pensando seriamente cómo es más conveniente retirarse de la política, ¿no? Sea como sea, más allá de si uno puede estar a favor o no con sus posturas y su posición política, es indiscutible que ha sido un líder importante, de los más importantes que ha tenido el país, eh, reconocido por su gestión en la alcaldía de Guayaquil. Entonces, seguramente estará evaluando eso, ¿no? Habría que ver en qué medida para Nebot es un paso adecuado volver a lanzarse a una candidatura para una dignidad de este tipo, tratar de hacer una gestión de unos años más y quizás retirarse más adelante. Y sobre todo porque el problema es que el Partido Social Cristiano además está también en una crisis, ¿no? Es decir, lo que hemos visto en los últimos es que ha perdido espacios de poder y representatividad en la política nacional. Piense usted que
en los últimos, inclusive en el propio conflicto con Lazo, ¿no? El cuento de Nebot terminó quedando muy de lado, es lo que quiero. Y esto creo que también sin duda sobre las decisiones que pueda tomar Nebot. Ahora, si Nebot va de candidato, haciendo primero, digamos, poniendo como antecedente aquello de que yo al menos tendría dudas de si quiere continuar en la política y sobre todo en esto de los gobiernos seccionales y demás. Pero si fuese de candidato, sin duda apuntalaría al candidato que vaya del lado, que vaya por el Partido Social Cristiano, pero los votos no se endosan en blanco, como sabemos bien, ¿no? Si el candidato no es bueno, y ahí es donde la situación se pone difícil para el Partido Social Cristiano, porque no tienen muchos cuadros de los cuales podrían echar mano para poner su candidato a la alcaldía o candidata a la alcaldía. Peor aún si el escenario del que hablábamos antes, con Cintia Viteri fuera del socialcristianismo, se cumpliría. Eso haría todavía más difícil poder encontrar a alguien a quien poner ahí, porque me parece que los socialcristianos han construido un estilo de gobierno en Guayaquil. Y buena parte de su legitimidad muy probablemente está sustentada por ese estilo de gobierno. Y ese estilo de gobierno es con liderazgos fuertes de corte autoritario, etcétera. Entonces tendrán que poner un cuadro como ese. Si fuese esta posibilidad, que tampoco había escuchado esta posibilidad de que sea Sonnenhausner, por ejemplo, me parece que igual tendrían dificultades, sobre todo por lo que yo presumiría es el recuerdo de la pandemia en Guayaquil con Sonnenhausner de vicepresidente y el abandono total de Guayaquil en esos días, ¿no? Tal vez eso sí pesaría mucho sobre la imagen de Sonnenhausner, me parece. Insisto, en política siempre hay modo de tapar ese tipo de cosas, siempre hay modo de guardar los cadáveres en el armario, como se suele decir, ¿no? Los consultores son buenos para eso. Entonces podría ocurrir que eso quede borrado de la memoria y se trate más bien de utilizar el liderazgo social cristiano y demás. Pero creo, o sea, me parece que en síntesis es importante tener en cuenta que también el Partido Social Cristiano, como el resto de los actores políticos, está atravesando un momento de crisis también. Quizá no tan agudo como el de otros, pero creo que lo de los últimos años, creo que la propia gestión del municipio, que me parece que ya como modelo ha llegado a un límite, eso es bastante real, los pueden desgastar mucho y supongo que también la decisión de Nebot dependerá muchísimo de esa evaluación, o sea, en qué medida en un momento como este conviene ponerse adelante el partido. Sociólogo, quiero agradecerle por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en directo.